Continuamos con Primera de Samuel, capítulo 21. Lección número 43. Lección 43, Primera de Samuel 21. Y he titulado esta lección Cuando la desesperación nos hace tomar decisiones incorrectas. Cuando la desesperación nos hace tomar decisiones incorrectas. Y ese es el caso que vamos a ver en este capítulo 21, el caso en donde David se desespera y toma decisiones que tienen consecuencias fatales más adelante. Es importante que leamos los capítulos en su contexto y que sigamos la línea, ¿no? Cada vez que el escritor nos habla de un personaje, tomar nota de ese personaje porque nos va a describir algo de suceso. Muchas veces nosotros también cuando venimos a las escrituras y pensamos en David como el hombre conforme al corazón de Dios, pensamos que él fue una persona que uno no puede, inalcanzable, santo, no un gran héroe de la fe, el pastor de Israel, y realmente lo fue el pastor rey de Israel. Pero vemos también que la escritura nos presenta sus bajas, sus fallas, sus momentos de debilidad y sus momentos de desesperación como cualquier humano. Entonces, si hemos visto a David luchando contra el gigante Goliat, donde él mismo dice que viene en el nombre de Jehová, porque ante Dios había él menospreciado con sus palabras, no se había burlado. Acá vemos a un David que parece que se olvidó que él venía respaldado por Dios, que lo había ungido y que podía confiar en Dios para que le abra el camino y lo ayude en circunstancias difíciles. Y entonces acá no vemos al David con el gigante Goliat, no vemos a ese David, hombre valeroso de fe, o a ese muchacho, hombre valeroso de fe, sino que acá vemos a David acobardado, desesperado, y tomando cartas en el asunto para salvarse a sí mismo de la huida, del peligro que Saúl acechaba contra él. Entonces, por un lado, podemos ver a David confiando en el Señor, fortalecido en su fe, ganando la victoria porque sabía que la victoria era de Jehová. Y por el otro lado, un par de años después, vemos a un David acobardado, asustado, desesperado, huyendo. Y nosotros podemos pasar por esas etapas en nuestra fe y gracias a Dios que están escritas en las escrituras para decirnos que vamos a tener esos momentos cuando nos sentimos en la cima con nuestra fe y cuando bajamos al valle con nuestra fe y cuestionamos o usamos de recursos humanos, carnales para poder salir adelante en vez de regresar a Dios, que es fiel en todo momento y descansar en Él. Por eso, cuando la desesperación nos hace tomar decisiones incorrectas. Y podemos decir que la palabra del Señor nos presenta tal como sucedieron los hechos, desde la perspectiva divina, sin ninguna corrección o revisión humana. Si David hubiera estado escribiendo su biografía bajo un secretario de su tiempo, un cronista, hubiera estado escribiendo sus grandes logros, sus grandes batallas y victorias y no hubiera escrito sus vulnerabilidades, ni errores, ni fracasos, porque eso generalmente en las biografías de los reyes uno presenta la mejor imagen, ¿no? Está tallada con lo mejor que se presenta. Pero acá vemos la inspiración del Espíritu Santo diciéndonos, ese David que tanto admiramos, porque es el hombre conforme al corazón de Dios, ahora vamos a verlo en su lado muy humano. Y así entonces podemos identificarnos, Señor, podemos caer, pero también nos levantamos y seguimos adelante en la fe. Veamos entonces este capítulo. Quizás hoy nos concentremos en la primera parte, cuando David se encuentra con este sacerdote Ahimelech. Dice así, versículo 1, voy a leer el pasaje. Okay, ustedes me pueden acompañar. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo,
nadie sepa cosa alguna del asunto a que yo te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y dijo David a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo, detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Que antes de seguir, porque solamente quiero enfatizarme en la primera parte, los primeros 9 versículos del capítulo 21, cuando la desesperación nos hace tomar decisiones incorrectas. En esta situación, David fue a un lugar correcto, fue a encontrarse con el sacerdote. En otras palabras, fue como a la casa de Dios. Así que en este tiempo incierto para él, tiempo de desolación, de angustia, de intranquilidad, él va a la casa de Dios, al sacerdote. Y es importante saber nosotros dónde nos dirigimos cuando estamos pasando por tiempos de incertidumbre o de desolación. ¿A dónde vamos? Hay mucha gente que decide ir al bar y pasarse la noche tomando. Y ahí ahogan sus penas, como se dice. Hay otras personas que lo ahogan de diferentes maneras. Hay personas que se pasan la noche viendo series o televisión o media social o comiendo para poder traer confort y desahogar las penas. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Es importante en estos tiempos de incertidumbre y desánimo. Así que David fue al lugar correcto, a la casa de Dios. Ahora, el sacerdote que estaba ahí, se nos da el nombre, Ahimelech, obviamente le pareció inusual que un hombre como David, supuestamente como era el yerno de Saúl, ¿no? Estuviera ahí, ¿ok? Solo, porque lo vio solo. Y Ahimelech quizás pensó que algo le pasaba, algo andaba mal. Y por eso le dice, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Un hombre tan prominente, ¿no? No sabemos si Abimelech sabía algo del conflicto entre Saúl y David. Quizás no sabía nada. Le pareció extraño que David viajara solo porque era peligroso. Ahora, podemos imaginarnos que David también se veía cansado, desgastado, y probablemente cuando una persona llora mucho se le ve, ¿no? En la expresión en el rostro, esa desesperación. Y entonces acá David da una explicación que es una mentira, ¿ok? Él habla para protegerse, obviamente, y proteger al sacerdote con cualquier información. Acá David elabora una mentira y él habla diciendo que Saúl le encargó algo en secreto y que los criados están escondidos en el campo, afuera. O sea, que los criados no estaban, que él no estaba totalmente solo. ¿Okay? Eso es lo que él dice. Cuando nosotros lleguemos al próximo capítulo, vamos a ver que esta mentira le costó a David.
le costó a Abimelech y a toda su casa. ¿Okay? Esta mentira. Claro que la intención de David no era dañar al sacerdote. Eso fue asunto que Saúl es responsable. Pero lamentablemente trajo a colación lo que va a suceder en el próximo capítulo. No podemos justificar la mentira de David. Hay consecuencias para la mentira. En este caso, David miente para salvar su vida y quizás en un punto uno puede decir, ¿no? Muchas personas han dicho, por salvar vidas, la gente miente, porque la vida vale más que quizás en ese momento decir la verdad. Y ha habido casos que ha sucedido así, que la gente ha mentido por salvar vida, ¿no? Entonces, cada uno juzguemos según eso. La vida es importante para Dios. Lo mismo hizo Rahab cuando guardó a los espías. Mintió para poder guardar a los espías y hacer pacto con ellos de fidelidad para que la salven. Y vemos que Dios la premia a ella por su fe valerosa. Así que es algo que debemos de juzgar. En este caso, preguntamos dónde estaba la fe de David. Porque él sabía que Dios lo había escogido, lo había protegido. Jonatán terminaba de haber dicho que él iba a ser el rey de Israel. Y acá vemos a David entonces valiéndose de lo que tenía en la mano. Era una persona como nosotros, común y corriente. David entonces pide comida y el sacerdote lo que tenía a la mano era el pan sagrado. Él estaba hambriento y sabía que necesitaba comida para el sustento. Era una necesidad muy natural, muy humana. Ahora, lo interesante es que en el tabernáculo, porque en este tiempo todavía no había templo, recuerden que David hizo los planes, Salomón construyó el templo, en este tiempo estaba el tabernáculo y dice que dentro del tabernáculo había una mesa que tenía 12 pedazos de pan, 12 pedazos grandes de pan. Cada uno de esos panes simbolizaban cada tribu y su comunión con Dios. Así que el pan simbolizaba comunión con Dios, porque el pan era comida. Entonces era una comida de comunión, comunión continua de Dios, ¿no? Eso es lo que simbolizaba el pan. Y este pan que estaba encima de la mesa era literalmente el pan de la proposición, era como se llamaba. El pan de la proposición significa el pan de los rostros. El pan de los rostros. Y está asociado con el rostro de Dios o el pan de la presencia de Dios. Porque el rostro, no estamos hablando de imagen, obviamente los israelitas no podían hacer imagen alguna, pero el pan simbolizaba en otra manera la presencia misma de Dios teniendo comunión con su pueblo. ¿Ok? Así que comer el pan de la proposición era comer el pan con Dios. Era participar de la comunión en la casa de Dios en el tabernáculo. Y en esta cultura, el comer juntos era un lazo muy fuerte de amistad. Era un vínculo muy fuerte, permanente y sagrado de amistad. No se comía con los enemigos, no se comían con la gente que uno no le agradaba, se comía con gente muy íntima. Era tan íntimo como nosotros, bueno, para nosotros la comida ha sido algo tan común, pero es tan íntimo como que yo le invité a alguien a pasar a mi recámara y conversar ahí en el cuarto, ¿no? Generalmente no hacemos pasar a las personas a nuestra recámara, a menos que estemos enfermos, a conversar y a tener un momento de comunión, ¿no? De amistad, porque el cuarto es algo muy privado. Pero el comer era algo así de íntimo. Cuando uno participaba de la comida con las personas, uno entraba en vínculos de amistad estrechos, alianzas se hacían y se formaban. Entonces, esto era muy importante para los hebreos, para los judíos. Recuerden a nuestro Señor Jesucristo cuando instituyó la Santa Cena o celebró la última Pascua, y nosotros la llamamos la Santa Cena. Él partió el pan y dio a sus discípulos, o sea, tuvo comunión, el rostro de Dios, nuestro Señor Jesucristo, con sus mismos discípulos, tuvo comunión y asoció esa comunión con su muerte, que él daba voluntariamente, y su sangre que iba a ser vertida.
Así que esto es interesante. Ahora, este pan que estaba en el tabernáculo, que llamaba el pan de la proposición, solamente debía ser comido por los sacerdotes, según Levíticos 24:9. Solamente por los sacerdotes. Y dice Levíticos 24:9, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. O sea, no solamente los sacerdotes, pero tenían que ser descendientes de Aarón y de sus hijos. ¿Ok? Así que era considerado santo, no se podía distribuir de una manera casual, pero acá Abimelech le pidió a David a un nivel básico si estaba ceremonialmente limpio, o sea, si no había tenido relaciones él, ni los supuestos hombres que estaban escondidos con él, y él le dijo que no, que estaban ceremonialmente limpios, no se habían entregado a mujeres, y entonces le dio el pan de la proposición. ¿Ok? David estaba viajando solo, no había grupo con él. Todavía no había grupo con él, sino que él aludió que el grupo estaba escondido como para cubrir su mentira, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo cita este pasaje en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Y lo cita porque los líderes religiosos, los fariseos, criticaron a los discípulos cuando rompieron la costumbre religiosa de arrancar espigas en el día de reposo para comer. No sé si se recuerdan, Mateo 12, 1 al 8. Y Jesús entonces usó este pasaje de Ahimelech para explicar el asunto. ¿Cuál era el asunto que Jesús quiso explicar? Que Abimelech le dio honor al defender su forma de actuar porque puso la necesidad humana por encima de una costumbre religiosa o una ley religiosa. ¿Ok? El punto acá con Abimelech y lo que hace nuestro Señor Jesucristo es muy poderoso, porque las tradiciones humanas nunca son más importantes que la palabra misma de Dios. O sea, la tradición humana no puede venir antes que la vida humana. La palabra del Señor pone mucho énfasis en la vida humana. ¿Ok? Este pan de la proposición estaba destinado, había un orden, había un ritual asociado, pero si Dios hubiera dicho, solo los sacerdotes pueden comer este pan, hubiera sido diferente, pero no lo dijo. Estaba destinado para Aarón y sus hijos, pero no dijo esto es y no puede, ¿me entiendes? No había nada a eso, no se le podía agregar a la palabra de Dios. Así que nunca podemos elevar nuestra aplicación personal a nivel de palabra de Dios, ¿ok? Tenemos que tener cuidado. Cuando leemos las escrituras en su contexto, vemos que las leyes de Dios son dadas para elevar la vida humana y para protegerla, proteger su dignidad y santidad, tal como Dios la diseñó. Así que cualquier cosa que degrada a la humanidad o que pone en peligro a la humanidad por una necesidad, tenemos que entender eso en el pasaje, que es la voluntad de Dios que atendamos primero esa necesidad a que yo sea legalista en mantener la ley, porque así lo dice. Primero viene, como dice nuestro Señor Jesucristo en otro contexto, no tantos sacrificios, pero misericordia quiero, ¿no? Justicia, misericordia, porque ¿de qué vale que estemos cumpliendo legalistamente la ley de Dios y nos olvidamos de las necesidades? Entonces estamos borrando el propósito, el corazón de la ley, que es en sí ayudar al ser humano a acercarnos a Dios de una manera apropiada como Dios lo dice, y el saber obviamente cómo servir a nuestro prójimo. Esto es importante, las tradiciones humanas no pueden venir antes que la vida o las necesidades humanas. Y puedo pensar de muchos ejemplos. Cuando tenemos cena en la iglesia, ¿no? Tenemos un orden, después del servicio quizás tenemos una cena.
Y ha sucedido, ¿no? Estoy describiendo algo que ha sucedido y por ahí se adelantan a comer un grupo de personas y uno se enoja y dice, pero ¿ustedes son muertos de hambre o qué? No hemos orado y ya están comiendo. Sin antes pensar, quizás esa gente no ha comido en todo el día. Y yo acá haciendo un comentario crítico fuerte de que primero se ora porque si no, no se come. No sé. No sé, o quizás haya personas diabéticas, ancianos diabéticos, que en sí dieron gracias a Dios y tomaron de la comida, no esperaron al resto, y yo hago un comentario inapropiado de que no sean egoístas, esperen a la gente para comer todos juntos. Y no nos damos cuenta de las necesidades individuales de las personas. No estoy hablando de las personas oportunistas que solamente piensan en su barriga, no estoy hablando de esos casos. Estoy hablando cuando hay realmente necesidad. Pero nosotros por seguir una regla, damos con latigazo, ¿me entienden? Y criticamos y enjuiciamos a la persona sin ver, ok, ¿cuál es el asunto acá? Podemos hacer una excepción. Porque Jesús la hizo, Ahimelech lo hizo con David. ¿Y quién nos dice a nosotros que somos mejores que ellos en mantener la ley así? Sí, el orden es importante, sí hay que seguir lo que el Señor nos dice, pero hay casos donde la necesidad supersede a la ley y este es uno de ellos. ¿Okay? Este ejemplo que estamos viendo de Abimelech. No solamente Ahimelech le da el pan de la comunión de la presencia de Dios, pero nos dice versículo 7, 9, esto es como un paréntesis del editor, que tomemos atención. Dice que estaba allí aquel día detenido delante de Dios, no sabemos por qué razón. No sabemos si estaba detenido pagando algún voto o algo que había sucedido, no sabemos, pero estaba ahí uno de los siervos de Saúl, que se llamaba Doeg Edomita, ¿okay? No era israelita, era de Edom, de la tribu de Edom, unos que también se levantaron como enemigos de Israel. Y dice que era el principal de los pastores de Saúl. Eso es en paréntesis. ¿Por qué el escritor menciona este? Porque él tiene un papel protagonizador en el próximo capítulo, este personaje. Así que eso está como para que solamente presten atención a la escena que está ese fulano ahí y ya continuamos con la historia, ¿no? Es lo que el escritor nos está diciendo. Dice que este era principal de los pastores y la palabra principal significa poderoso, pero también puede significar violento u obstinado. También puede ser un principal o una persona obstinada, violenta. O sea, esta palabra principal puede estar describiendo su carácter, el escritor bíblico. En otras palabras, podríamos leerlo, que estaba ahí también los siervos de Saúl delante, ok, Edomita, el violento, se puede leer, de los pastores de Saúl. Podemos leer así el texto, suplantar principal por violento o obstinado. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el próximo capítulo, ¿ok? Él va a mostrar ser este hombre violento y obstinado. Así que no sabemos qué asuntos espirituales ante Dios en el tabernáculo estaba ahí haciendo. Pero va a ser esa persona inconveniente en el momento de una necesidad. No sé si siempre, hay veces sucede que cuando uno tiene una necesidad y una persona que no debería estar ahí cuando estamos pidiendo por algo. Una persona que no debería estar ahí presta atención a lo que está sucediendo. Como que él no debería estar ahí viendo lo que está pasando con David, pero lo está. Así que esta persona es un inconveniente innecesario que es testigo de lo que está pasando y porque es testigo va a meter a David y al sacerdote en problemas. Solamente por estar ahí y después soltar la boca. ¿Okay? Va a usarlo para su ventaja. ¿Podemos conocer personas así? Oh, sí. ¿Ok? Podemos conocer personas así. En otras palabras, siempre van a haber ojos que ven, oídos que oyen. Así que tengamos cuidado
en cómo nos manejamos, porque aunque no nos hagan daño a nosotros, el daño se lo pueden hacer con la persona con quien estuvimos tratando. Entonces pregunta si tiene a la mano lanza o espada. Que no sabemos por qué David pidió un arma en espada. Él solamente continúa, obviamente, tiene que justificar su mentira, continuar con su mentira, sigue bajo la orden del rey secretamente. Y él está tratando, David, de decir que él salió tan desesperadamente en un momento a cumplir lo que Saúl le ordenó que no trajo nada. Eso es muy difícil de creer de un hombre de guerra o de un policía que salga a la calle sin su arma, de un militar que no salga armado a la calle. Eso es difícil de creer, pero bueno, acá David tenía que continuar mintiendo. Recuerden que Jonatán le dio su armamento a David, pero como él salió huyendo, no tuvo tiempo de ir y recoger todo eso que estaba en el palacio, porque Saúl juró matarlo. Así que todo eso quedó allá en el palacio. Él salió así sin nada, y acá entonces tiene que seguir elaborando la mentira de que como está en misión secreta, no puede levantar, no, se le olvidó traer algo, ¿no? Arma. Ok. Entonces, es doloroso, irónico, porque se menciona la espada de Goliat. En ese momento que David, su fe fue tan elevada para ganarle la victoria a este gigante, ahora esté recurriendo a la misma espada del gigante para protegerse. Miren la ironía. A través de mentiras y engaños, como un impostor. Y ahora entonces la espada, ninguna como ella, la espada de Goliat. ¿Ok? David había que recordarle que necesitaba repasar su historia, que había sido su fe la que le dio la victoria en Dios, y no la espada ni las piedras que tenía. ¿Ok? Había sido su confianza de que Dios podía resolver los problemas, ganar las batallas. Y ahora entonces David tenía la espada de Goliat consigo, pero eso no significa que estaba mejor equipado. Él estaría mejor equipado si pondría su fe en acción. ¿Okay? Así que no se trataba de cuánto armamento David podía tener, porque fue la fe la que mató a Goliat, la fe de David en Dios la que hizo el triunfo sobre Goliat. Y ahora David está más confiado en una espada filistea que las mismas herramientas espirituales que él sabía debería de tener como su dependencia en Dios. ¿Okay? Entonces acá vemos una falta de confianza. Sucede. Termina entonces el versículo, con este versículo 9 terminamos. Ninguna como ella, dámelo. ¿Okay? Lo apreció, es algo maravilloso. Nosotros tenemos una espada, la palabra de Dios habla de la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Siempre deberíamos de anhelar, querer la palabra de Dios para saber cómo defendernos contra las acechanzas del maligno. Nuestro Señor Jesucristo usó la palabra del Señor para defenderse del enemigo de Satanás cuando lo tentó en el desierto. Así que la palabra del Señor es nuestra espada. Y la palabra del Señor ha debido de ser la espada de David en este momento. Pero él agarró, apremió de la espada de que él había vencido a través de la fe, irónicamente. Entonces acá tenemos un punto de duda de parte de David. ¿Ok? Ninguna como ella, dijo, dámela. Queremos decir esto de la palabra del Señor y no de herramientas físicas, ni de manipulaciones. Queremos decir, la palabra de Dios, no hay ninguna como ella. Esa es la que queremos. Voy a parar acá, porque esto es lo que se hace cuando uno está desesperado. Tomamos decisiones incorrectas. Fue al lugar correcto, pero ahí todo lo demás fue mentira. Decisiones incorrectas o declaraciones falsas.
el tomar la espada de Goliat lo va a poner en problemas a él, porque en la próxima parte David termina yendo al territorio de Goliat con la espada de Goliat. Este es el que venció al gigante Goliat, a los filisteos, y se mete en territorio enemigo con la misma espada que venció. Díganme si eso no es una decisión bien, pero bien, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, después la próxima semana vamos a estudiar entonces la segunda parte, y con eso viene la composición de uno de los salmos hermosos que tenemos, que sale de este capítulo 21, que nosotros les invito a que lo lean, que es el Salmo 34. Salmo 34. La próxima semana lo leemos, pero ese Salmo 34, el que va con este capítulo de Primera de Samuel 21. ¿Qué debemos de hacer entonces cuando estamos desesperados? Por una, no deberíamos estar tomando decisiones. Deberíamos de pausar, orar, encomendarnos al Señor y esperar que Él nos dirija. Señor, ¿qué debo de hacer? No sé qué voy a hacer. No quiero cometer una locura, una tontería, una mala decisión, porque si tomo una decisión en la desesperación donde no estoy pensando y no estoy evaluando las consecuencias y no estoy cuestionándome, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Le agrada esto a Dios? ¿Está dentro de su plan? ¿Estoy cometiendo algún pecado? Si no tenemos tiempo para evaluar todo eso delante de Dios, entonces deberíamos de pausar y no tomar decisiones. No es momento de tomar decisiones, es momento de orar y buscar el rostro de Dios, la comunión con Dios. Es momento de participar de su comunión para entonces tener un poquito de luz, tranquilidad y soltura en lo que vamos a decidir, ¿no? Saber para dónde vamos. Así que vamos a parar acá para poder tener nuestro tiempo de pregunta y respuesta, y la próxima semana continuamos.